algunas básicas y algunas ideas básicas respecto de lo que es una estructura. Un poquito más finito. Entender ante todo por una estructura algebraica. Y vamos a entender algebraica, un par A F, donde A es un conjunto y F es un conjunto el conjunto A va, no siempre, vamos a ver estructuras donde el conjunto A no va a ser finito. En la mayoría de los ejemplos que vamos a considerar va a ser un conjunto finito. Esa definición está muy bonita, pero hay términos indefinidos. ¿Qué es lo que voy a entender por digamos, los términos indefinidos, o el término indefinido más importante que hay acá es el término, el término operación? Creo que hay alguien queriendo entrar, sí. Listo. El término indefinido más importante es qué vamos a entender por una operación. ¿Qué es una operación sobre el A? Si, bueno, para aquellos que preguntaron alguna vez por un libro y habían dicho, bueno, en el Bourbaki está todo, sí, en el Bourbaki está todo, y lo que vamos a definir por operación acá es esencialmente lo que el Bourbaki llama una ley de composición interna. A veces que hay que ponerse de acuerdo con el lenguaje porque depende del libro y el autor van cambiando, usan para indicar las mismas cosas, ¿no? Vamos a recordar un poquito qué es la potencia de un conjunto. Tenemos un conjunto. Definir recursivamente la potencia enésima del conjunto A. Bien, si recuerdan un poquito de teoría de conjuntos de álgebra, si uno multiplica cartesiano de A consigo mismo, a eso aún habitualmente es de lo que se llamaba A cuadrado, ¿no? Definir esto recursivamente. ¿Cuál sería la natural de la cero, o el primer término de la cursiva? Bueno, tendría que ser algo que no moleste después el producto cartesiano con A. Si yo tomo el vacío, estoy en problemas, porque cualquier conjunto, producto cartesiano del vacío, me tiene que dar vacío.
Tomar el producto cartesiano de un conjunto, ¿contra qué conjunto siempre me daba algo isomorfo al conjunto original? Como segundo conjunto, cualquier conjunto que contenga solamente un elemento, el producto cartesiano de ese conjunto original, me queda algo que no es exactamente igual al conjunto del que partí. Morfo con el conjunto del que partí. Después vamos a ver bien el morfismo, que va a ser algo central en la materia y de hecho es un concepto central a toda la matemática. Un poquito más de cuidado. Por el momento, simplemente pensemos en que es algo que es esencialmente lo mismo a los efectos de hacer matemática con ese tipo de objetos. Vamos a definir a cero. Bueno, lo estoy poniendo entre paréntesis, pero podría no ponerlo entre paréntesis. Vamos a opcional. Vamos a ponerlo. Vamos a definir A a la cero como cualquier conjunto con un único elemento. Si uno tiene que elegir un conjunto con un único elemento, más o menos canónica es tomar del ordinal de los números naturales el primer conjunto con, digamos, hay una construcción tradicional de teoría de conjuntos que permite construir los números naturales. El vacío es el primer término de la sucesión y que sigue al vacío es el conjunto que contiene un único elemento, que es el elemento anterior. Si quisiera tomar el conjunto con dos elementos, tomaría el conjunto que tiene a este elemento y al conjunto vacío, y así me voy construyendo conjuntos cada vez con un elemento más. Esta es una elección, pero en realidad cualquier conjunto que hubiese tomado con un único elemento sirve. Pudiendo entrar. Bien. Vienen los términos superiores. Bueno, es lo que estoy escribiendo, pero de claridad, ¿no? Si yo quiero tomar A a la 1, lo que hago es, tomo el A a la 0 por A. Fíjense que esto no es otra cosa que el conjunto con un único elemento, no A. O sea que van a ser todos los pares de esta forma. Y los pares de esta forma están en bisección. ¿Cuál es la bisección? Y bueno, al elemento vacío A, el elemento A, y al elemento A le asocio el vacío A. Esto claramente establece una bisección entre A y este conjunto. El producto cartesiano de A consigo misma es el... Voy a hacer un paso extra. A1 y tomo el producto cartesiano con A. Y esto es lo mismo que A. Acá, en principio uno debería poner paréntesis, pero bueno, uno sabe que tomar producto cartesiano, digamos, los productos cartesianos, A por A es isomorfo a A por A, poniendo los paréntesis de distintas maneras. Menos de isomorfismo, o a menos de biyección, igual, déjenme poner el igual entre comillas, porque es un igual mentiroso, pero es un igual. Para los efectos que uno está buscando es un igual. Por A. Porque multiplicar por un conjunto con un único elemento no nos cambia absolutamente nada. Uno siempre puede definir
a la n más 1 lo va a definir el producto cartesiano A. Permite obtener una definición recursiva de la potencia enésima de un conjunto. Uno podría hacer inducción transfinita y definir la potencia respecto de cualquier ordinal. Nosotros solamente vamos a considerar en este curso operaciones finitarias, es decir, operaciones que tomen una cantidad finita de elementos. Esto para nosotros es más que suficiente de que vamos a entender por A a la n. Una operación sobre el conjunto A una función f que vaya de A a la n para algún perteneciente, bueno, a los números naturales. Acá a los números naturales yo siempre los voy a considerar con 0. Que hay que aclarar, porque a veces los números naturales, algunos autores los empiezan en 1, algunos autores los empiezan en 0. Desde el punto de vista de la axiomática, da exactamente lo mismo. De hecho, los podríamos empezar en donde quisiéramos, pero bueno, hay que decisión de qué es lo que vamos a anotar por él. Voy a empezar en 0. Tomar los números naturales mayores que 0, voy a tener que notarlo de alguna manera diferente. Si pongo n, está el neutro aditivo. Ok. Bien, entonces ya sé lo que son operaciones sobre un conjunto. En matemática, operaciones de... Va a haber 3 clases de operaciones que van a ser las más frecuentes. Muy extraños. Entonces vamos a darle nombres. Diremos que operación f de a cuadrado en a, una operación. Bueno, esto es lo que uno va a encontrar. Bueno, uno va a hablar muchas veces de operaciones binarias y eso es ejemplos. Por ejemplo, naturales con la suma, con el producto, los reales. La operación tiene que ser una función que va del conjunto por el conjunto en el conjunto. Podría tomar los naturales con la diferencia. ¿Por qué? Porque no estaría definido para todos los elementos de n cuadrado. Si tomo el primero más grande, más chico que el segundo, me salgo de los números naturales. Algunos autores lo que hacen es pedir que las operaciones sean cerradas. Pedir que sea, es lo mismo que pedir que sea una función. Vamos a utilizar este enfoque, que es un poquitito diferente de, por ejemplo, lo que hace Bourbaki y, no sé si Rojo o alguno de esos autores.
lento. Con lo cual uno no necesita andar pidiendo que la operación sea cerrada, la operación automáticamente sea cerrada. Parciales, bueno, ahí la cosa cambia un poco, pero no vamos a considerar ese tipo de teorías en este curso. Que hable de una operación binaria va a ser algo que tome dos elementos del conjunto y me devuelva un elemento del conjunto. Hay también operaciones. La diferencia la estoy pensando, distintas de pensar la diferencia. Como una operación binaria. Tomo dos números reales, luego el número, por ejemplo, a menos b. Esto me va a definir que va de r por r. Pero si uno piensa que tomar diferencia no es otra cosa que sumar el opuesto, uno también podría haber considerado podemos menos r como una operación que va de r en r. Es a un elemento único opuesto. Y entonces, bueno, fíjense que ahora estaría pensando una misma operación, si se quiere, como otra operación. Estoy usando el mismo signo para dos operaciones distintas. En eso hay que ser cuidadoso. Fíjense que la operación no es binaria, porque no agarra elementos de R2 y me devuelve un elemento de R, sino que me toma un elemento de R y me devuelve un elemento de R. Bueno, entonces, diremos, es una operación sobre A, sí, función que va de A. Ejemplo, bueno, tomar opuesto, o R, C, o cualquier otro conjunto con una operación. Hacer esto, función de opuesto, ¿no? De alguna manera también estaba dotando a estos conjuntos con otra operación binaria que es la suma. En principio, uno puede simplemente función y pensarlo como si fuese una operación sobre el conjunto. Eso le va a dar ejemplos interesantes, pero son ejemplos de álgebras en algún sentido muy general. Algo, porque estuvimos definiendo, digamos, dijimos que operaciones hasta binarias eran las que más aparecen en... ¿Qué será una operación cero área? Bueno, una operación tiene sentido definirlo, porque bueno, tiene sentido hacerlo, son funciones que van de a la n en a para cualquier n natural. Uno puede tomarlo para a igual 0. Entonces una operación cero área en a sobre a es una función que va de a la 0 en a. Ok.
¿Qué es A a la 0? Es una función que va del conjunto que tiene un único elemento. No, pero si tengo una función que sale de un conjunto que tiene un único elemento, la función está completamente caracterizada por donde manda ese único elemento. O sea que dar una función ceroaria, si quieren un tanto intrincada, de definir un elemento de A. Equivale. Bueno, una cosa que no dije hasta acá y que sí es importante tener en cuenta, me olvidé de decirlo cuando definí la noción de operación, o cuando definí la noción de lo que es un álgebra, arriba de todo, junto a, tenemos que pedirlo no vacío. Si lo pedimos vacío, todo esto que estamos haciendo no tiene ningún sentido porque, ya dijimos, producto de conjunto vacío es el conjunto. De un conjunto con el vacío es el vacío, o sea que serían todos vacíos, no tendría ningún sentido la cero. Así que, por favor, en la definición que dimos anteriormente, que el conjunto A debe ser no vacío. Y otra cosa que no dije del todo correcto acá es que esto es lo que vamos a entender por un álgebra. Atrás y adelante, la pizarra es un poco complicado. Déjenme cambiar, porque después, si no, voy a tener problemas. Esto lo vamos a llamar un álgebra. Digo, sumamente general. A un par AF donde A es un conjunto no vacío. Bueno, y todo el resto sigue igual. Ok, entonces ya tenemos operaciones, tomar constantes. Operaciones unarias es tomar una función del conjunto en sí mismo. Y operaciones binarias es tomar una función que agarra dos elementos del conjunto y me devuelve un elemento del conjunto. Que tomar una función ternaria es agarrar una función que agarra tres elementos del conjunto y nos devuelve un elemento del conjunto, etc. ¿no? Vamos a ver ejemplos con funciones de aridad superior a 2. Ahora, ¿cuál es digamos, el objetivo central de la materia? Por eso me corregí arriba. Es tomar clases de álgebras. Bien, ¿por qué digo clases y no conjuntos de álgebras? Para recordar que hay que hacer una distinción entre el conjunto y la noción de clase. O por lo menos vamos a recordar lo siguiente. Uno no puede hablar, por ejemplo, del conjunto de todos los conjuntos porque caería en la paradoja de Russell. Una forma elegante que encontró el propio Russell, evitar caer en ese tipo de paradojas es no hablar de, como no puede existir un conjunto que contenga todos los conjuntos, si quiero englobar a todos los conjuntos clase de, digamos, en alguna clase de concepto general,
porque de manera intuitiva eso tiene sentido, pero no voy a poder que esa clase, estoy usando términos que quiero definir en la definición, lo cual es muy malo. No voy a poder considerar que ese objeto que uno arma al englobar todo, o ese concepto que uno arma al englobar todo en un concepto, parte del propio, pueda ser un elemento de ese objeto, o pueda cumplir las propiedades que me definen ese objeto. La idea es, bueno, vamos a tomar para poder referirnos a esa idea, un montón de conjuntos, pero que en sí mismo no puede ser un conjunto, como si fuese un conjunto. Entonces, bueno, la idea es definir la noción de clase. Clase va a ser todos los elementos del universo conceptual adecuadamente definido que cumplan. En particular, todo conjunto es una clase, pero no toda clase es un conjunto. Ejemplo de una clase que no es un conjunto es la clase de todos los conjuntos. Si uno, bueno, eso es una forma de salir de la paradoja de Russell. Entonces, si uno considera de un cierto tipo, es que hay tantas álgebras de ese tipo como conjuntos. Voy a hablar del conjunto de todas las álgebras de ese tipo. Ahora vamos a definir bien lo que es un tipo. Por eso necesita o está forzado a hablar de clase y no de conjuntos. Pero primero vamos a definir lo que es un tipo o asignatura, a veces también. Es conjunto de símbolos para operaciones, paridad bueno, la definición así como la acabo de dar, pero creo que se puede ver muy bien con un ejemplo. Entonces, supongamos que A es un álgebra. Recuerden que vamos a usar negrita al álgebra. El álgebra es un conjunto con estructura, entonces par. Vamos a usar una letra más gruesa para referirnos al par. No ocasionalmente, pero la verdad que no se me ocurre otra forma. ¿Sí? Con F, recuerden que F es un conjunto de funciones. Pero M para algún M y I va de a la N sub I en A. Es decir, I es dualidad I. Bueno, fíjense que acá no estoy diciendo qué rol cumple cada F. Lo único que estoy diciendo es que son funciones
que tienen una cierta aridad dada. Y en cierta forma estoy usando los F1, Fm como símbolos para funciones. No estoy especificando qué función es. La asignatura. Los símbolos para funciones que estoy usando. Es la aridad que corresponde a cada función. N1. Te hago una consulta. Sí. ¿Las FI serían de aridad I o de aridad N sub I? Las FI serían de aridad, no lo dije, esto no se le quise poner, N sub I, perdón. Ah, perfecto. Dale, gracias. Discúlpame, cualquier cosa, así que vean que no queda claro, ¿no? Porque es probable que cosa termine escribiendo otro. Bien, sé que uno puede definir, bueno, en principio uno puede definir una clase dado un tipo, es posible definir una dupla, es una M. Estoy asumiendo aridades, estoy definiendo tipos finitos. O sea, tengo una cantidad finita de funciones. En realidad, en principio esta upla podría ser no finita, incluso no numerable. En cuyo caso debería usar una notación diferente. Pero bueno, en el caso en que tengamos finitas funciones, que va a ser por lo pronto los primeros ejemplos que vamos a ver en la materia. Cuando veamos módulos y los querramos presentar, ahí haremos la distinción o la salvedad de qué pasa cuando tenemos una cantidad no necesariamente finita de operaciones. Ok, entonces, dado un tipo fijo, es decir, elegimos cantidad de funciones con una aridad dada para cada función, es posible definir una clase de álgebras tipo fijo F, F lo estamos reservando por otra cosa, vamos a llamarlo distinto, vamos a llamarlo... Es posible definir una clase de álgebras las álgebras tipo T, todos, o sea, va a ser una clase, todos aquellos pares F, A es un conjunto, es un conjunto de funciones, cantidad de funciones para F igual a cantidad de elementos en el tipo,
Supongamos que T ya lo estamos dando ordenado. Hago un poquito la notación. Este es N1, M. Entonces, sección, tengo la misma cantidad de elementos, a la F que estará en el lugar es idealidad. Vamos a ver un ejemplo. Consideremos cero. Una convención usual es, vamos, esto está en contra de la convención usual. Una convención usual es ir listando los tipos más chicos. Entonces, vamos a poner 2, 0. Entonces, ¿qué estamos acá? Bueno, estamos diciendo que va a haber dos operaciones, una de aridad 2 y una de aridad 0. Tipo T son todos los pares A, F, tal que A es un conjunto no vacío, F es una función que va de A por A en A, y G es una función, es decir, es tomar un elemento de A. Con un elemento distinguido de A. Uno, esto cuando los tipos son... Los elementos, los dominios se definen de acuerdo, fíjense que, bueno, yo lo puse así, pero esto es a cuadrado, yo lo escribí así, a la cero, como un elemento. Mi primer función, de tipo 2, también se acomodan, se suelen acomodar las funciones siempre de la aridad más grande hacia la aridad más chica. Una función binaria o una operación binaria y una operación ceroaria. Una clase, todas las funciones, los pares que uno puede armar de esta forma, forman una clase. No podemos considerar el conjunto, y bueno, porque en principio es cualquier función. Entonces, si fuese un conjunto, podría tomar construcción que con los conjuntos. Puedo considerar, supongamos que esto formase en un conjunto. Considerar el universo formado por todos los universos
a la primer componente. Entonces, cuando uno tiene un álgebra, en algún momento, si uno tiene un álgebra, primera cosa, por ejemplo, un álgebra con una cantidad finita de funciones, suele escribir a esto simplemente como el universo. Esto es notación. Hacen distintos, digamos, va a seguir pensándolo como un par del conjunto con funciones, pero, perdón, esto es como el conjunto con un conjunto de funciones, pero no los va a escribir de esta manera, porque no vale la pena y porque básicamente como muchas cosas en matemática las notaciones se van imponiendo. Entonces, si esto es un álgebra, o 0, quería decir, A es un conjunto no vacío, de A por A, esto lo vamos a escribir más sencillamente como F, y acá vamos a poner el elemento distinguido que queremos considerar. Ejemplos de como el anterior. Esto engloba la mayoría de los ejemplos que uno tiene en mente, o bueno, puede dar un montón de ejemplos con lo que ya conoce. Uno puede considerar como conjunto los números reales, la suma. Fíjense que es un álgebra de tipo 2, 0. Área y una operación cero área. Considerar, por ejemplo, partes de un conjunto, el propio conjunto, también es del mismo tipo. Fíjense, porque tengo una operación binaria, seguido. Bueno, los reales con el producto y el cero. Es una muy bonita, porque sabemos que el cero se comporta muy mal con el producto, pero no importa. Reales con el producto y el 1. Esto va a estar en una clase más bonita, pero estos son, puede tomar las matrices a coeficientes sobre los enteros, matrices y la matriz identidad. Se podría haber tomado la matriz nula. Millones de cosas que uno puede construir con la matemática que conoce y que caería gigantesca de álgebras. Es demasiado gigantesca para ser interesante. No puede ser junto. Bueno, entonces, ahí está. Eso es lo que quería. Entonces, y después me olvidé. Bueno, ejemplos. Esos son los ejemplos. Entonces, si uno considera la A como recién, esto es el universo álgebra A. Los
símbolos que usa para representar cada una de las operaciones es la asignatura. Asignatura, o a veces también se usa la palabra lenguaje, cuando se usan álgebras en un sentido un poco más lógico. Del álgebra. Bueno, es un par a uno de los miembros del par, lo vamos a llamar universo, y al otro de los miembros del par, asignatura. Bien, tenemos entonces una clase muy grande, o bueno, muchas clases muy grandes. Elijan un tipo. Que ustedes elijan, van a tener una clase gigantesca de álgebras. Por ejemplo, vamos a lo más sencillo que tiene algún interés matemático. La clase de las álgebras de tipo 2. Es decir, tenemos una única operación binaria. Cualquier conjunto dotado de una operación binaria. Claramente no parece un objeto muy interesante desde el punto de vista matemático. Una estructura algebraica, y ahora sí, una estructura algebraica, antes. Una estructura es clase de alguna dada. Fíjense dos cosas. En esta definición no estoy diciendo que una estructura algebraica es la clase de álgebras en esa asignatura, sino que estoy hablando de una clase de álgebras en una asignatura dada. O sea que puede ser una subclase propia de las álgebras de un tipo dado. Todas las álgebras forman una clase y esa va a ser una estructura algebraica. Lo que pasa es que es una estructura muy pobre en el sentido de que no va a tener muchas propiedades interesantes que uno pueda englobar o estudiar en conjunto. Es un conjunto con una operación. Mira, uno puede de una clase. Y bueno, más natural es pidiendo o tomando los elementos que estén en esa clase que cumplan propiedades en la lógica de primer orden en el lenguaje dado para esta álgebra. Definir algunas estructuras algebraicas de álgebras de tipo 2. Lenguaje tenemos un conjunto una única operación
símbolo. Para una operación binaria. Vamos a escribir en primer orden referente a esta álgebra, va a involucrar todas las nociones básicas de conjuntos, o sea, pertenencia, igualdad, cuantificadores y de los conectivos lógicos, y F, o sea, lo que podamos decir con F. Bueno, hay una cosa que podemos decir con F es lo siguiente, ¿no? F, bueno, voy a usar cuantificadores universales. En realidad, vamos a iniciar algunas proposiciones interesantes involucrando a F. Lenguaje de A. Cosas que se me ocurren que uno puede decir con F. F, cuantificadores. Tienen que ser fórmulas, vamos a usar fórmulas cerradas, en principio. Después uno puede ver que cerradas y de todas maneras va a obtener el mismo resultado. Pero fórmulas cerradas, porque sí, es más natural pensarlo de esta manera. Cosa que puedo decir usando y que me da la lógica del primer orden. ¿Qué más puedo decir que me da la lógica del primer orden? Bueno, otra cosa que puedo decir hola. Esos son los conectivos. Bien, y aparte vos tenés funciones y símbolos para funciones. No vas a tomar no vas a tomar ningún símbolo, y vas a tomar tantos símbolos para funciones como símbolos tengas en la estructura. Es decir, lo que puedes decir en el lenguaje interno, disponible para esas estructuras. Está bien la idea. Exacto. Pero por ahí cuando vayamos a los ejemplos se va a entender mucho mejor, con fórmulas así, nada más. Es una cosa muy natural, ejemplo. Aunque parezca medio extraño así dicho. Todo X, X, X. Bueno, y después hay
Esto es lo que podemos decir con cuantificadores, solamente con cuantificadores universales. Considerar expresiones que involucren algún cuantificador existencial. Algo un poco más natural. O sea, cualquier cosa que se me pueda ocurrir en lógica de primer orden es admisible después para definir clases. Expresiones naturales después en contexto existe X para todo ahí. F. Ahí. Bien, etc. Cosas que solamente, tenemos proposiciones que solamente involucran cuantificadores universales. Podemos definir cosas mediante cuantificadores existenciales. O sea, son todas proposiciones de primer orden en el lenguaje. Tienen un símbolo para representar la función. Aunque parezca increíble de mirar las cosas, estuvo bastante vigente en la escuela lógica polaca a principios del siglo XX. De hecho, hasta podían obviar los paréntesis. Como el F sabemos que es binario, dos cosas detrás. F, X, Y, y ya sabe que el F lo estoy aplicando a X y a Y. Obviamente esta notación es horrenda. En los casos naturales no aparece. Voy a dar un ejemplo de álgebras de este tipo. Veamos, por ejemplo, con la suma. Esto es una álgebra 2, ¿no? Está en la clase que consideramos hoy. Esta álgebra en particular, bueno, por lo pronto, no escribimos M, sino que primera cosa, vamos a usar la notación habitual para la suma, o para cualquier operación binaria. Operación binaria no vamos a escribir f de x, y mucho menos esto, usa notación polaca, ni siquiera necesita poner los paréntesis. Digamos, y si uno tiene una operación binaria, sabe que f es, digamos, tiene un simbolito que va a ser una. Entonces, la notación que vamos a usar adelante es esta. Las expresiones que pusimos arriba en una notación menos horrenda, lo voy a poner en verde, supongamos que f de x y lo vamos a anotar de esta manera. Entonces, esto lo que me está diciendo es que para todo x, para todo y
es un poco menos misterioso, así escrito. Que para todo X, para todo Y, para todo Z, hago la cuenta por Y y después hago la cuenta por Z, me da lo mismo que X. Bien, así escrito ya es mucho menos vistoso que para todo X operado consigo mismo es X. Bueno, no se ve muy común. Hasta ahora no lo hemos visto mucho, pero... Y esto lo que me estoy diciendo es que existe X, al que para todo Y me de Y. Y esto es mucho menos misterioso